Mi nombre es Karen Dayana Hurtado Espinosa. Hoy explicaré el posicionamiento de las proyecciones para senos paranasales, en el cual tenemos tres: la Waters, la Caldwell y la lateral. Empezaré con la Caldwell. Se puede en bipedestación el paciente o sentado. Yo lo haré sentado. El rayo tiene que estar perpendicular, podálico, saliendo por el acantión a 25 grados la angulación. Entonces vamos acá. Entonces ponemos la frente y la nariz sobre el buque mural. En los criterios de evaluación debemos visualizar la simetría entre el reborde lateral de las órbitas y el septum nasal. Visualizar los rebordes petrosos en el tercio inferior de las órbitas. Continúo con la proyección Waters. El rayo va perpendicular y vamos a juntar el mentón y la nariz sobre el buque mural. Los criterios de evaluación para esta proyección es visualizar el seno frontal, visualizar senos maxilares y las celdillas etmoidales. Continúo con la lateral. El rayo va perpendicular y los criterios de evaluación es visualizar los 4 cuerpos de los senos paranasales, visualizar la silla turca de perfil y visualizar la superposición de los techos orbitarios. Buenas tardes, mi nombre es María José Díaz Melo, pertenezco al programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Este curso es Imagenología Convencional y este video tiene como fin dar a conocer las proyecciones básicas y adicionales de las órbitas. En él encontramos 4 proyecciones. La primera es la PA o de Caldwell, la segunda es oblicua derecha e izquierda, la tercera es la parietoacantial o método de Waters y la cuarta es oblicua orbitoparietal o método de Rees. Bueno, la proyección PA o de Caldwell, el posicionamiento del paciente es en decúbito prono en la mesa, o esa proyección también se puede tomar en bipedestación en el buque mural. Se le pide al paciente que coloque las palmas de la mano a los lados de la cara. Le decimos al paciente que coloque la frente y la punta de la nariz en el buque mural y a los lados las palmas de la mano. Esta es la proyección PA o de Caldwell. El rayo central se dirige con una angulación podálica de 30 grados saliendo por el centro de los pisos orbitarios. El tamaño del chasis, 8 por 10 pulgadas a lo largo, kilovoltaje 65, miliamperaje 40, la distancia foco 1 metro. La posición de la estructura anatómica a radiografiar es el eje longitudinal del cráneo paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buque mural. Frente y punta de la nariz en contacto con la mesa o con el buque mural y boca cerrada. Los criterios de evaluación deben ser claramente visibles: la región petrosa proyectada por debajo de los pisos orbitarios, la distancia entre los rebordes laterales orbitarios y los bordes laterales del cráneo simétrica en ambos lados, los huesos de la cara sin rotación, las celdillas aéreas etmoidales anteriores, las órbitas totalmente despejadas y el tejido blanco. Esta es la proyección PA o de Caldwell. La segunda proyección es la proyección oblicua derecha o izquierda. La posición del paciente es en semiprono, posición de nadador, o también se puede tomar en bipedestación en el buque mural. La palma del paciente se posiciona frente de su cara y en contacto con la mesa o con el buque mural.
Entonces se le dice al paciente que ponga esta la proyección izquierda y ahora vamos a hacer la proyección derecha. Y la mano del paciente al lado de su cara. Esta es la proyección oblicua derecha. El tamaño del chasis es 8 por 10 pulgadas a lo largo o a lo ancho. El kilovoltaje es 65, el miliamperaje 40 y la distancia 1 metro. El rayo central se dirige con una angulación podálica de 30 grados a salir por el centro de la órbita. La posición de la estructura anatómica a radiografiar está la órbita lesionada en contacto con la línea media de la mesa o con el buquimural en la cruz. El dorso de la nariz y frente del techo orbitario en contacto con la línea media de la mesa o el buquimural en la cruz. La línea infraorbitomeatal perpendicular a la mesa o al buquimural. Los criterios de evaluación deben ser claramente visibles: la órbita totalmente despejada, el conducto óptico en el centro de la órbita, la fisura orbitaria superior lateral al conducto óptico y el tejido blando. Este es el posicionamiento de la proyección oblicua derecha o izquierda. La tercera proyección es la proyección parietoacantial o método de Waters. La posición del paciente es en decúbito prono en la mesa y esta proyección también se puede tomar en bipedestación en el buquimural. Las palmas de las manos del paciente se ubican a los lados de la cara y entran en contacto con la mesa o con el buquimural. Se le dice al paciente que coloque mentón y punta de nariz en el buquimural. Este sería el posicionamiento de la parietoacantial o método de Waters. El tamaño del chasis es 8 por 10 pulgadas a lo largo. El rayo central se dirige el rayo central perpendicular a salir por acantión. La posición de la estructura anatómica a radiografiar es el eje longitudinal del cráneo del paciente paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buquimural. Como se decía, mentón y punta nariz en contacto con la mesa o con el buquimural. Acantión en la cruz del buquimural o sobre la línea media de la mesa. El kilovoltaje es 70, miliamperaje 40 y distancia foco 1 metro. Los criterios de evaluación deben ser claramente visibles: la región petrosa por debajo de los senos maxilares, la distancia entre los rebordes laterales orbitarios y los bordes laterales del cráneo simétrica en ambos lados, los huesos de la cara sin rotación, las órbitas totalmente despejadas, la pirámide nasal y el tejido blando. La cuarta proyección es proyección oblicua, orbitoparietal o método de Recio. En la posición del paciente es en decúbito supino en la mesa o en bipedestación en el buquimural. Esta se le dice al paciente que se pare así, gire un poquito la cabeza, que quede con un ángulo de 50 grados para que se despeje la órbita y se colocan las manos a los lados. El tamaño del chasis es 8 por 10 pulgadas a lo largo o a lo ancho. La posición de la estructura anatómica radiografial es la órbita lesionada sobre la línea media de la mesa o en la cruz del buquimural. Se gira la cara del paciente para alejar la órbita a que esta forma que el plano sagital de la cara forme un ángulo de 50 grados con respecto a la mesa o al buquimural. La línea acantiomeatal perpendicular a la mesa. El rayo central se dirige
perpendicular al canto externo de la órbita más alejada de la mesa o del buque mural. El kilovoltaje es 65, el miliamperaje 40 y la distancia foco 1 metro. Los criterios de evaluación deben ser claramente visibles, la órbita totalmente despejada, el conducto óptico ubicado en el tercio inferior de la órbita hacia el reborde lateral. El conducto óptico visible en el extremo del reborde esfenoidal y el tejido blando. Este es la proyección oblicua, orbitoparietal o método de Recia. Y ya no hay más proyecciones porque las que anteriormente realicé fueron proyecciones básicas, ya que las órbitas no tienen proyecciones adicionales. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Daniela Alejandra Suárez Lozano y voy a hablarles sobre las proyecciones básicas y adicionales de la articulación temporomandibular. Primera proyección es axiolateral, boca abierta y boca cerrada, derecha o izquierda. El paciente, la posición del paciente, si el paciente está en semiprono o ya sentado en el boquimural, pero en esta ocasión está en semiprono. El rayo central, se dirige el rayo central con una angulación podálica a 30 grados al salir por la TM afectada. Entonces, en este punto tenemos que hacer el rayo central en esta posición. Los criterios de evaluación deben ser claramente visibles: el ATM por delante del conducto auditivo externo, la boca cerrada del paciente, cóndilo mandibular dentro de la fosa mandibular, en la boca abierta, el cóndilo mandibular por debajo del tubérculo articular y el tejido blanco. Nuestra segunda posición entonces es oblicua lateral derecha o izquierda. Es un chasis de 8 por 10 pulgadas a lo largo. La marquilla del chasis se orienta hacia la parte anterior del paciente. La posición del paciente es semiprono. El rayo central se dirige en una angulación podílica a 150 grados al salir por el ATM afectada. Entonces, en los criterios de evaluación, el ATM por delante del conducto auditivo externo, la boca cerrada, el cóndilo mandibular dentro de la fosa mandibular, la boca abierta, el cóndilo mandibular por debajo del tubérculo articular. En nuestra tercera posición, entonces es una P-axial o método Tone. La posición del paciente es de cúbito supino o ya sentado en el boquimural. En la posición de la estructura anatómica regular es el eje longitudinal del cráneo paralelo alineado con la línea media de la mesa. El paciente flexiona la cabeza moderadamente en la línea orbitrometral perpendicular a la mesa o al boquimural. El rayo central va dirigido con una angulación entre 35 y 40 grados y 6 centímetros por encima de la glóbula. Entonces, así. Y el chasis es 8 por 10 pulgadas a lo ancho. Su kilovoltaje es de 60, su miliamperaje es de 15 y su distancia es de 1 metro. Cordial saludo, soy Evelyn Tatiana. Estamos viendo en esta fase estudios para cráneo y cara. Algo que me parece importante resaltar en esta fase es que contamos con algunas líneas de referencia para la toma de todos los estudios. En esta primera imagen podemos ver todos los puntos de las líneas, de referencia. Sin embargo, para mí hay 3 muy importantes en el plano anterior y en el plano lateral. En el plano anterior tenemos la glabela, nación y acantio. En el plano lateral vamos a encontrar gonion y
del CAE, centro auditivo auricular externo, van a salir tres líneas, que son la línea orbitomeatal, la línea infraorbitomeatal y la línea acantiomeatal. Desde ahí ya podemos analizar las proyecciones que me correspondieron, que son las de oídos, pero al investigar radiografía de oídos como tal, nos enfocaríamos en radiografía de mastoides, porque para el oído hoy en día solicitan es una tomografía computarizada, ya que esta pues es más especializada y permitiría dar un mejor diagnóstico, o sea, más específico. En las siguientes diapositivas les voy a mostrar lo que son las proyecciones básicas y adicionales de mastoides. En esta diapositiva tenemos la proyección axilolateral o método Schuller. Hago un paréntesis porque algo que me quedó sencillo de recordar es que cuando es axial, cuando dice la palabra axial, quiere decir que tiene una angulación el rayo central. Dato clave. Otro dato que me parece importante antes de profundizar en cada proyección es que las 4 proyecciones que vamos a ver se pueden tomar bien sea en el Buki mural o en el Buki mesa. Ahora sí, para este método Schuller, aquí vemos en la imagen que el paciente está en decúbito prono, que sería como semiprono. El rayo, si lo vemos, tiene la angulación de 25 grados podálicos. Todas estas son, o sea, todas las angulaciones de las que me refería van a ser podálicas, o sea, van hacia los pies, como en diagonal, para que me entiendan. Es importante para la toma de esta radiografía que veamos claramente las celdillas aéreas mastoideas por detrás de los peñascos y la articulación temporomandibular por delante del peñasco. Continuamos rápidamente con la proyección axilolateral o método Lau. Si vemos, es muy similar la posición a la anterior imagen. Sin embargo, aquí debe ser visible claramente el pabellón auricular sin superposición sobre la mastoides. La mastoides debe estar más cerca a la placa con celdillas aéreas centradas en ella. Los conductos auditivos externos e internos superpuestos y la articulación temporomandibular visible por delante de la mastoides. Ya la angulación aquí no es tan marcada, si se dice así, o sea, porque la anterior era de 25 grados, esta ya baja, va como un poco más recta, pero va a 15 grados. Continuamos con la proyección AP, axial o método Tau. En esta proyección, el rayo central ya tiene una angulación más marcada, una angulación podálica entre 35 y 40 grados. Y es importante que la distancia entre bordes laterales del cráneo y bordes laterales del agujero occipital esté simétrica en ambos lados. La totalidad de las porciones petrosa y mastoidea y los rebordes de los peñascos a la misma altura. Si se dan cuenta, esta proyección, si el paciente está en decúbito supino, y en la radiografía vemos que se hace como para una comparación, o sea, es bilateral, no solo de un ladito. Y ya finalizamos con la proyección oblicua, axilolateral o método Stenvers. Si se dan cuenta acá al decir oblicua, ya quiere decir que el paciente está haciendo una angulación, pero a su vez también vamos a tener una angulación del rayo central, solo que esta no va a ser tan marcada, esta va a ser de 10 grados. Y en esta proyección debe ser claramente visible el reborde del peñasco y su reborde, el reborde lateral del cráneo por fuera del reborde lateral de la órbita y la región mastoidea en el centro del chasis, la apófisis mastoides y el cóndilo mandibular. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hola, buenos días. Mi nombre es Stephanie Paola Mallorca Soler. Soy del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas del curso de Imagenología Convencional. Hoy les vengo a presentar las 3 proyecciones básicas del cráneo, entre las que encontramos la anteroposterior, la lateral y la AP o método de Taume. En la proyección AP
vamos a encontrar unos criterios de evaluación que se deben ver claramente visibles, como lo es el contexto del cráneo desde vértice hasta la sínfisis mentoniana, la distancia entre los rebordes laterales de las órbitas y los bordes laterales del cráneo simétrica en ambos lados, el reborde del peñasco dentro de las órbitas y el tejido blanco. Para esta proyección vamos a utilizar un aproximado dependiendo de la contextura del paciente, kilovoltaje de 70, el miliamperaje de 50 y la distancia del foco siempre va a ser a 1 metro. A continuación los dejo con una breve explicación. Primera proyección antero-posterior. Posicionamos al paciente de cúbito supino. Esta lo podemos hacer en buquimoral o buquimesa o de manera sentada. Posicionamos al paciente que el cráneo le quede pegado al chasis y vamos a colimar que se vea toda la parte del cráneo del paciente y el rayo central va a ir perpendicular a la nación. Proyección lateral. Esta proyección tiene unos criterios de evaluación que se deben ver claramente visibles, lo que es el cráneo de perfil, la silla turca sin rotación, los rebordes laterales orbitarios superpuestos, las ramas mandibulares superpuestas, las apófisis piramidales superpuestas, el cuerpo mandibular superpuestos y los ángulos mandibulares superpuestos y también el tejido blando. Para esta proyección se debe manejar un KB aproximadamente de 70, el miliamperaje de 50 y la distancia del foco debe ser a 1 metro. El chasis para esta proyección debe ser de 10 por 12 pulgadas a lo ancho. Y a continuación los dejo con una breve explicación de posicionamiento del paciente para tomar la radiografía lateral. Segunda proyección lateral. Posicionamos al paciente de manera lateral, le pedimos que por favor coloque su cara pegada también al chasis, colimamos de que se vea todo el cráneo de manera lateral y el rayo central va a ir perpendicular al conducto auditivo externo formando una L. Esta proyección la podemos tomar también en buquimoral o buquimesa y el paciente puede ir de cúbito supino o en posición de sentado. AP axial o método de Towne. Para esta proyección tenemos los siguientes criterios de evaluación. Deben ser claramente visibles lo que es la distancia entre el borde lateral del agujero occipital y el borde lateral del cráneo y deben ser simétricos en ambos lados. El reborde de los peñascos deben estar a la misma altura. Los arcos cigomáticos deben estar por fuera de las ramas mandibulares sin superposición y se debe ver claramente el tejido blando. Para esta proyección vamos a utilizar un KB aproximadamente de 70, el miliamperaje debe ser de 50 y la distancia del foco debe ser siempre a 1 metro. A continuación los dejo con una breve explicación de la posición para esta proyección. Tercera proyección, vamos a explicar la AP axial o método de Towne. Posicionamos al paciente en antero-posterior, le pedimos al paciente que baje su mentón pegado al pecho. Esta posición la podemos hacer de cúbito supino o sentado y la podemos hacer en buquimoral o buquimesa. Colimamos de manera de que el rayo central vaya en una angulación de 35 a 45 grados por encima de la glabela. Y colimamos para que se vea toda la parte del cráneo en posición podálica. Estas fueron las proyecciones básicas del cráneo. Muchas gracias.